Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes nuevamente en una edición de nuestro programa Conversaciones Americanas. Qué placer, hemos estado en estos días bastante ocupados, ya no solo con la familia, sino que hemos estado en las sesiones de el Congreso Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, donde generalmente viene o va una delegación grande de Cuba, pero esta vez no ocurrió así. Yo encontré algunas personas ahí, por ejemplo, el economista Omar Everleni, que es un investigador del Centro de Reflexión y Diálogo en Cárdenas, que sí estuvo en el evento.
hizo una presentación bastante interesante. Déjeme ver porque el cuello parece que me ha quedado un poco ahí. Hizo una presentación bastante interesante. Es un panel interesante que después también quisiera hablar del tema. No sé si lo puede hacer hoy, pero sobre las perspectivas de la economía cubana. Pero realmente la presencia de académicos de Cuba estuvo muy mermada, muy mermada. Yo no voy mucho a las reuniones de la sección Cuba, porque hay una sección Cuba del ASA. Yo no voy mucho a esas reuniones, reuniones generalmente nunca he ido, no es ahora por la actual dirección, sino que generalmente nunca he ido, pero a mí me parece que es algo preocupante, no solo por el número de personas que fue al Congreso, que no incluyó prácticamente muy pocas personas de Cuba, sino también incluso de personas que estudian Cuba en los Estados Unidos. No muchos fueron al ASA, tampoco un Congreso que generalmente había tenido mucha más presencia, mucho más debate, muchos más paneles. Yo creo que eso marcó este momento oscuro en las relaciones académicas entre Cuba y Estados Unidos. Esta es la asociación primera en estudios latinoamericanos. Había la posibilidad de hacer paneles online, pero me resultó también interesante que muy pocas personas participaron también desde Cuba en esos paneles online. En este de economía hubo una participación online del economista Carlos Laje Codorniu, que yo no sé si se grabó el panel, pero yo llamo a las personas que están interesadas en un análisis serio, sobrio, que particularmente no descalifico ninguna de las ponencias. Ahí se dio un incidente con Ricardo Torres, que lo voy a mencionar después. Ricardo, no vamos a dejar de mencionarlo, vamos a darle un tiempo, pero yo voy a mencionar cómo tú trataste de tergiversar lo que se te preguntó en el panel y lo que yo dije aquí en el programa sobre ti, pero quiero buscar el video donde Ricardo Torres dice exactamente esto de que no se deben discutir los impactos del bloqueo en Cuba hasta tanto no se haya agotado la discusión y la solución de los problemas que tienen que ver con el gobierno cubano y el modelo cubano. Nadie nunca ha dicho, mira, lo voy a tratar aunque no ponga el video, pero si alguien aparece y quiere ver el video, se puede buscar en el toque. Yo tengo que dedicar un tiempo a eso que ahora no lo puedo dedicar, pero si quieren lo buscamos y vemos quién tiene razón. Me imagino que en el panel de Laza a lo mejor hay un video grabado, pero vaya, lo voy a explicar para no complicarnos mucho porque tenía pensado tratarlo en otro momento, pero a veces no soy disciplinado en esto y me sale el tema y lo quiero tratar. Pero yo quiero decir que recomiendo particularmente las diferentes ponencias, incluyendo la de Ricardo Torres, por cierto. Las de todos los que presentaron el panel me parecieron buenas ponencias. Las críticas que hizo el público fueron correctas, me parece también. Yo fui como el cuarto en exponer, pero las primeras tres, en todas se mencionó que en la mayoría de los trabajos no se había hablado del peso que tiene los factores externos, particularmente el bloqueo, otros lo llamaron embargo, las sanciones, la guerra económica la llamo yo, en los problemas que tiene Cuba. Eso es lo que pasó. Cuando yo intervine, me sumé a eso y dije que eso no es una pregunta política, que eso es una pregunta estrictamente académica, porque hay un cuerpo grandísimo de investigación sobre el peso del bloqueo, la guerra económica, las sanciones en la economía cubana, y que aquel que no quiera reconocer eso debería escribir un trabajo académico refutando esas evidencias. Cuando se da el tiempo a contestar, Ricardo ya ha hablado 4 minutos que le dieron para contestar. Mi pregunta fueron 2 minutos y pico, algo así, enseguida. Además, es lo lógico porque los panelistas fueron otros. Eh, Mauricio de Miranda Parrondo, quien está invitado a un debate, porque él dijo en el programa del Toque que él apoyaba lo que decía Ricardo Torres, pero es cierto
que de entonces acá hay un Mauricio versus Mauricio, porque Mauricio dice que él antes ya había dicho que no, que el bloqueo sí se debía criticar. Y ahora después incluso hizo un programa con Gennady hablando de las consecuencias negativas de tener a Cuba en la lista de países terroristas, por lo cual a mí me parece que es muy difícil decir que hoy Mauricio apoya lo que él apoyó en el programa de Toque, que era de que no se debe hablar de más nada y del bloqueo en particular hasta que no se agote y se centre el debate esencial y únicamente, porque ellos nunca dijeron ni siquiera que era un elemento compartido del programa de Toque, dijo Ricardo Torres, entonces, fíjense, nótese esto, o luego hablamos de otros temas. Primero resolvamos primero discutamos y resolvamos los problemas del gobierno cubano o del sistema cubano y luego, creo que dice, y luego, y entonces, y después, entonces me vienen y me hablan del problema del bloqueo. Una metodología que yo creo que rompe con la lógica de ciencias sociales de atacar un problema de múltiple causalidad con múltiples análisis y con cuando más prescripciones que serían metodológicas. Yo me voy a centrar en discutir el tema del gobierno cubano, yo me voy a centrar en discutir el tema del bloqueo y yo creo que incluso así no sería un buen enfoque porque el buen enfoque sería aquel que es capaz, porque el bloqueo se conecta con el retraso de la reforma. Los problemas de la reforma impiden tener una buena estrategia contra el bloqueo. O sea, todo, en mi opinión, habría que discutirlo. No que todo tiene que ver con todo, pero es importante que si se va a hacer esa salvedad, que sea metodológica, no la idea esta de imponer un sesgo de antemano en el cual una cosa no se va a discutir porque o no me da la gana, porque me busca problemas con los que me pagan. Yo no me voy a meter en esos detalles porque eso ya lo tiene que buscar cada uno. O no me voy a meter en este problema porque metodológicamente tengo que tener un espacio limitado de lo que voy a investigar para poder hacerlo con profundidad. Pero la salvedad es necesaria. Y bueno, en el medio de todo esto, yo ni siquiera hablé de eso. Eso fue lo que se habló aquí en el programa, que se le abrió la posibilidad y se le dijo a ellos que si querían que podían venir a hacer una réplica. Mauricio propuso un programa que todavía estamos esperando que dé la respuesta, porque Sugaray dijo que él puede estar fuera de Cuba en determinado momento y se puede dar el debate con el moderador que propuso Mauricio, que fue el Sugaray, al que yo acepté sin problema. Después me querían meter a Gennady de moderador y le dije, no, mira, no me parece correcto, porque si alguien va a escoger un moderador, en este caso soy yo, no que tú propongas a dos. Y segundo, hay una historia con Gennady que Gennady a veces se comporta con altos niveles de respeto a la ética y otras veces suelta a los perros, como ocurrió en un programa que hasta el propio público le rechazó lo que estaban haciendo de no discutiendo argumentos, sino discutiendo insultos contra mí. Entonces, no quiero ya, esas cosas se pagan, tú lo haces una vez, yo en este caso el que le toca decidir es a mí y yo digo que no lo quiero a él de moderador y punto. Pero además que me toca a mí escoger el segundo moderador en última instancia. Pero bueno, hubo la oferta. Torres pudo venir aquí, Ricardo Torres pudo venir aquí. Se le dijo que incluso podía participar en un debate, que en ese caso, si ellos eran dos, yo quería que viniera otra persona de mi lado. Y todo el mundo estaba, hasta ahora, Mauricio fue incluso que propuso el Sugaray. Hasta ahora Mauricio lleva meses que no contesta un planteamiento que se le hizo en la comunicación conjunta, en la cual él que había propuesto el debate, él que ratificó que iba a haber debate, y todo esto ha prácticamente eludido una respuesta si va a estar en el debate. Yo no tengo ningún problema en estar. Incluso a mí era el que se decía de que Mauricio iba a acabar conmigo, que Mauricio era una especie de Cicerón con grandes argumentos en defensa de no incluir el bloqueo en la discusión y que entonces que yo era el que no lo iba a dar. Pues bueno, yo lo acepté 2 días después y a partir de entonces sigo aceptando. Y lo que en realidad ha pasado, que la posición que se ha ajustado es la de Mauricio. Es cierto que él, antes de apoyar 100%, él dijo completamente la posición de Ricardo Torres, él había mencionado las sanciones, como lo quiere llamar, las sanciones, el bloqueo, lo que sea, el embargo. Yo lo llamo bloqueo, guerra económica. Y después es cierto que hizo
otros programas donde trató el tema de una manera diferente a como la trató en el toque. Pero yo dije, y siempre lo sigo manteniendo, el debate empieza por rescatar el video del toque y sabemos lo que estamos discutiendo, porque eso es lo elemental. Yo discutí una cosa en particular. Yo no discuto con Mauricio, yo no discuto con Ricardo, yo discuto con las ideas que ellos expresaron en ese programa. Pues bueno, resulta que en medio de su respuesta, de la cual él nunca quiso participar en ningún debate y dice que no le interesaba, ahí dijo que ese debate sobre en qué medida es responsable el bloqueo y en qué medida son responsables otros factores, incluyendo los errores, abusos, negligencias del gobierno cubano, él dijo que ese debate no le interesaba, lo cual yo lo acepté como parte del debate con Mauricio, porque eso también lo dije. Yo estoy dispuesto a que no sea solo lo que se dijo en el toque, sino vamos a discutir en qué medida, en qué proporción se puede hablar de el peso que tienen las sanciones y el peso que tienen los errores específicos de política inversionista, de abusos, de errores, etcétera, que tiene el gobierno cubano. Y Mauricio fue que dijo que estaba de acuerdo. Pero dijo ahora, la noticia es que dijo Ricardo que a él no le interesa ese debate. A mí me parece también que es sospechoso que no quiere un debate sobre estos temas cuando también llegó a decir, a meterse al punto de dar una opinión al respecto. Pero está bien. Ahora, donde empieza la mentira, porque Ricardo Torres mintió allí, y ojalá el video lo pongan, dijo que no se le puede exigir a los economistas cubanos seguir lo que dice el gobierno cubano de que el 100% de la culpa de la crisis es del bloqueo. Primero, y entonces me había mencionado a mí diciendo de que esto es continuidad de un debate que Arturo tuvo por el programa del toque. No, yo nunca, para que quede claro, yo no estoy ni siquiera seguro que el gobierno cubano diga que el 100% de los problemas económicos de Cuba son por el bloqueo. Yo no creo que eso lo está diciendo ya nadie. Hay hasta discurso de Raúl Castro que hasta cometió el error, a mí me parece, algo que a mí me parece que es bien discutible, cuando él dijo que el bloqueo, que dijo que a unos vietnamitas cuando vinieron y preguntaron por qué no había producción de café en Cuba, si los cubanos habían ayudado a los vietnamitas a rehabilitar su producción cafetalera, y que él dijo que el vietnamita preguntó y que no sabía qué contestarle, pero dice, a lo mejor, dijo Raúl Castro, a lo mejor le dijeron el bloqueo interno. A mí me parece muy mala analogía de Raúl Castro usar esa frase del bloqueo interno, pero explica que ni Raúl Castro estaba diciendo de que el bloqueo era el único responsable. Ahora, si aún así ese fuera el discurso de Miguel Díaz-Canel, yo no tengo nada que ver con eso. Y de la administración, yo no tengo nada que ver con eso, nunca he dicho nada, no tenía que mezclarme en esa insinuación macartista como el debate que tuve con Arturo y después respondiéndole al gobierno cubano, todo esto después de haberse pasado los 4 minutos, y de alguna manera era lógico que Mauricio de Miranda Parrondo, que sí está bien informado de este debate y sabe lo que se dijo en el programa del toque, ahí mismo le hubiera dicho, bueno, mira, se te pasa, aparte que ya se te pasaron los 4 minutos de respuesta, él podría decirle, pero no los coja para decir mentiras, porque Arturo nunca te dijo eso y nadie aquí de los que te preguntaron, porque es la verdad, ninguno de los que le preguntaron le dijeron que por qué él no hablaba del bloqueo, que era la causa única de los problemas. Nadie le dijo eso, lo único que le dieron fue en las presentaciones ha estado ausente el tema del bloqueo. Y yo creo que fueron, incluso cuando yo hice mi comentario a las ponencias, dije, son muy buenas ponencias, todas buenas ponencias, pero esto es un tema que hay que está ausente, que es el tema del bloqueo. El propio Mauricio dijo que él sí lo había tratado, Eveleni dijo que sí era muy importante, y algo que yo quisiera criticar, pero que no dije allí, porque ya se había acabado el tiempo, es que ambos, Eveleni que fue crítico de que las sanciones le hacen un daño grande a Cuba, que eso no lo discute nadie. Mauricio dijo que millones, los cuales no son millones, pero después le aclaró, o miles, que no sé cuántos países han apoyado a la lucha del pueblo cubano, se han pronunciado contra el bloqueo en las Naciones Unidas y no ha resuelto nada. Eso, bienvenido a la cola, Mauricio. Yo escribí ya un artículo sobre eso en Cuba, a raíz que llamaron la batalla
del bloqueo que se ganó en las Naciones Unidas, y que yo dije que la batalla del bloqueo no se gana en Naciones Unidas, se gana cuando se quite el bloqueo. Pero un criterio que aquí quería apuntar es el tema de que ellos tratan el bloqueo como una constante, no es una variable, cuando en realidad la historia tiene de que el bloqueo ha tenido diferentes magnitudes, diferente impacto en la sociedad cubana, diferente impacto en la economía cubana, y tampoco es un fenómeno natural que cae del cielo y que por proximidad geográfica, porque ese fue el argumento que pusieron, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero que dijo que Cuba estaba a 90 millas de los Estados Unidos y no está en otro lugar y que tiene que aceptarse. Bueno, primero, que estemos a 90 millas de los Estados Unidos no implica que los Estados Unidos pueda tener una política hacia Cuba de guerra económica. Y segundo, y que también es muy importante, es que las ideas influyen, los debates académicos influyen, los debates periodísticos influyen, la cobertura influye. Y entonces no está de más que cada vez que se pueda se mencione el impacto que eso causa en Cuba y que nos toca a todos nosotros. Bueno, déjeme ver porque me están llamando aquí, voy a cancelar. Entonces, esto es importante, yo creo que se diga, porque fue una actividad que fue académica en lo fundamental, exceptuando en esa posición de Torres, que vamos a hablarlo con claridad, porque si él osó insinuar en el contexto norteamericano, con la manera que se está usando el macartismo contra personas aquí, que yo tuve o que yo soy parte o que comulgo con el discurso del gobierno cubano, que 100% de las culpas son del bloqueo, primero es una mentira. Y segundo, que es una insinuación que ronda en la maldad y el escándalo macartista para andar arremetiendo contra otras personas. Y en eso hay que decirlo bien claro. Yo no sé a qué economista cubano le impusieron eso de lo de que había que denunciar el bloqueo como la principal de todas las causas. Pero a mí nunca me lo pudieron imponer. Y eso tiene que ver con las personas. Yo nunca fui ni director, ni subdirector, ni investigador permanente, ni nada de ninguna de esas instituciones, incluyendo el Centro de Estudio de la Economía Cubana, del cual él fue subdirector y salió varias veces a los Estados Unidos, a otros lugares, a eventos académicos que a mí nunca se me permitió. Yo para salir de Cuba tenía que no tener vínculo ninguno, porque salí de Cuba sin vínculo ninguno, absolutamente sin ningún vínculo con instituciones oficiales. Mi participación, y cuando he podido ser escuchado más, ha sido por vínculo a veces de tipo familiar, que he podido emitir un criterio a algún familiar que está en una posición de poder, o porque cuando invitado por la Iglesia Católica participé en varios eventos en Cuba, hubo momentos que figuras del gobierno se me acercaron, o cuando fue a la conferencia La Nación y la Emigración. Yo nunca he estado bajo disciplina de ninguna de ese tipo, y yo no sé a quién le están exigiendo eso, de que tenga que decir que lo principal o que el 100% de la culpa es del bloqueo. Eso, si tiene que ver con alguien, es contigo, con tu pasado, pero no te trates de quitar o de sacar, exorcizar tu fantasma insinuando cosas contra mí. Eso lo quiero decir, pasó en Laza. Esto pasó en Laza. No quiero poner una nota mala, porque yo creo, repito, que el panel fue bueno, valió la pena, digno de escuchar. Todas las ponencias, incluyendo la de Torres, vale la pena estudiarlas, mirarlas con interés. Las cosas que dijeron son cosas que yo creo que el gobierno de Cuba debería, las personas que tienen poder deberían mirarlas. Ricardo habló del tema de la energía, de lo deteriorado que está el sistema energético, y puso responsabilidades fundamentalmente en el gobierno cubano, o todas las que puso en el gobierno cubano. Habló de la política inversionista y dijo que se había invertido no sé cuántas, varios millones de dólares en el tema de los hoteles, en la construcción de hoteles de primera gama, cuando es una estrategia sin sentido,
tener un país con hoteles de primera gama y a la vez tener al país apagado con 4 horas diarias, 3 horas, 2 horas, como él lo presentó ahí. Se refirió a un trabajo que él escribió con Jorge Piñón, que yo lo estoy buscando ahora, y dijo varias cosas de ese tipo que yo creo que son interesantes. Un punto aquí habría que poner es que yo estoy notando que un grupo de economistas ahora dicen si lo que se hubiese gastado en turismo se hubiese gastado en agricultura, si lo que se hubiese gastado en turismo se hubiese gastado en energía, en reponer y mantener la base energética. Es obvio que es muy legítima la consideración sobre gastos alternativos al gasto que se hizo en turismo, que por primera vez este año uno ve un punto de viraje en la política inversionista, donde ya se está destinando una importante parte de las nuevas inversiones no al turismo, sino a otras áreas. Eso yo lo considero totalmente legítimo y debió haber sido parte de la discusión de la política inversionista en el momento que eso estaba. ¿Lo discutió Gaesa? Yo no sé. Debió haber una discusión sobre eso y debió haberse explicado a la población, etcétera, aún con lo que implica información que las personas que están a favor del bloqueo las usan para perseguirlo. Debió haberse invertido más en la estructura hospitalaria, la infraestructura hospitalaria, que también es objeto de múltiples críticas, particularmente de María Buenlau, que se pasa la vida diciendo que el sistema de salud se cae mientras se están construyendo grandes hoteles. Otra variante, Pedro Monreal sobre todo, enfatiza el tema de la agricultura. A mí me parece todo eso legítimo. Se discutió en Gaesa, yo no sé. Gaesa debe tener áreas bajo la rendición de cuentas ante el Estado, la Asamblea Nacional, la controladora. Yo creo que no. Eso debe discutirse porque es un problema del país, no de los instrumentos militares. Se discutió en la Asamblea Nacional, a mí me parece que hubieron algunas discusiones. Se discutió con investigadores del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Bueno, si así pasó, porque parece, yo voy a darle el beneficio de la duda y la honestidad a ese sector que incluso viajó a Vietnam, tuvieron varias visitas, tenían conocimiento. A mí me consta, porque incluso una vez en una conversación con un familiar, él me habló de economistas en concreto que le habían planteado a Díaz-Canel, a él y a otras personas otras cosas. Y yo no dudo que eso haya pasado. Ahora, también es la responsabilidad de cada cual. Si tú cuando eras subdirector, esto a Torre, si tú cuando eras subdirector del Centro de Estudio de la Economía Cubana, no tuviste el valor, que entre otras cosas tuve yo no estuve de acuerdo con muchos de los pronunciamientos sobre judaísmo del gobierno, y cuando el gobierno hizo esos pronunciamientos yo me pronuncié en contra. Es cierto que yo no era subdirector de una institución oficial, pero también políticamente tú tienes tus responsabilidades y le tienes que decir a tu esposa, a tus hijos, a todo el mundo, yo tengo mi integridad aquí, y si tú sugeriste que se debió haber gastado en energía y tú viste que eso masivamente iba al turismo, tú podías haber hablado y también tenías que cubrir las consecuencias, y hoy te estuviéramos aplaudiendo aquí como el tipo que cuando se discutió la política inversionista tuvo el valor de pararse y lo castigaron, como se discutió en ocasiones cuando Orlando Borrego le dijo a Fidel Castro los 10 millones no van y lo castigaron. A ti te iban a castigar posiblemente también, y han castigado a mucha gente. Ese es el costo a veces de ser libre, y eso lo podías hacer. Ahora, esos son temas a discutir de economía política, que por cierto, nadie tiene la obligación tampoco de ser valiente, ni mucho menos, pero si no fuiste valiente, tampoco puedes ser mentiroso en insinuar cosas que no son verdad. Sobre todo lo que dijiste que se te había preguntado, que nadie te lo preguntó. Es así como es. Tienes que quedar mal, tienes que quedar como el hombre que fuiste, que te callaste cuando podías haber discutido eso, porque los problemas del gobierno cubano se discuten mejor allá y los problemas de bloqueo se discuten mejor aquí. Y si no, los puedes discutir todo, pero no trates de callar a gente con mentiras. Y si hiciste eso, bueno, te callaste, está bien, no hay problema. En cuántas cosas me callé yo también, pero unas cuantas dije, ¿sabes? Y no pude salir de subdirector, de haber sido subdirector de un centro donde yo tuve que estar mis 7 años
de restricción de viajar antes de salir. Punto, es parte del juego. Lo voy a dejar ahí, señores, porque si no nos prolongamos mucho. Pero fue muy interesante la ponencia de Torres sobre este tema de la energía. Muy interesante la de Berleni sobre el tema de la inversión extranjera, la importancia de la inversión extranjera, la importancia de atraer capital cubano-americano. Se discutió por qué, según, y esa fue una pregunta que yo le hice a Berleni, que yo veía que en la Conferencia de la Nación de Migración, que tiene un mal nombre, porque a mí me parece que la migración es parte de la nación, yo lo que noté en la sesión con los empresarios fue que las autoridades dijeron, si usted tiene una inversión de $100,000, tráiganos la propuesta, háganos la propuesta que la vamos a pensar. Según Berleni, en general el gobierno no procesaba inversiones, creo que dijo, de menos de 1 millón o menos de 5 millones, posiblemente haya sido 5 millones, no lleven al banco lo de 1 millón, pero puede que le haya dicho hasta de 5 millones, que con 1 millón no era suficiente. Yo noté que eso lo dijeron en La Nación y la Migración, y mi opinión es que no es ideológico, porque la Constitución del 2019 y las leyes a este respecto así lo permiten. Entonces la pregunta es, si no es ideológico, ¿por qué? Corrupción, obstrucción burocrática, tratar de preservar la discreción y el control por parte del Partido Comunista. Eso no son consideraciones ideológicas. Eso son consideraciones de otro orden que en mi opinión deberían tratarse y abrirse a la discusión. Quiero agradecer a Ángel Ferrer esta donación de $5. He estado viendo algunos de los comentarios y voy a coger el primer receso y regreso con ustedes en unos minutitos. Gracias, Ángel Ferrer, por tu generosa donación de $5. Señores, ya ustedes saben, denle like, compartan el programa, suscríbanse, por ejemplo, las personas, hay un grupo importante de las personas que ven el programa que no se ha suscrito, y si puede, hágase miembro del programa, porque así colabora con nuestros esfuerzos y nos da un ingreso permanente que nos permite, por ejemplo, ahora tenemos que renovar la suscripción a Foreign Affairs, que es una revista que siempre leemos con gran interés. Y si usted nos suscribe o nos da el dinero para suscribirnos a Foreign Affairs, preferentemente envíenos como CELE. Ese dinero nos ayuda a estar informados y compartir con ustedes el conocimiento que adquirimos a través de leer eso, recomendar artículos, etcétera. Es algo que, por ejemplo, creo que en este momento van a ser como $60 y pico por la tasa académica, pero de todas maneras es algo que nos ayuda para poder seguir haciendo el programa, pagar los $80 que nos cuesta el Jetstream, el StreamYard que diga, son cosas que nos ayudan. Así que si puede darle like, si puede comparta, si puede hágase miembro, si puede suscríbase, si puede envíenos una donación a través de el correo turilevi@aol.com por CEL. Así que tomo el break y tomo agua y vengo con ustedes enseguida.